Vamos con nuestra mesa de 11, querido Javier. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a ti, buen día al auditorio. Claudio Flores, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien contentos. Y en 3D, todos, Rafael Cardona. Muy bien, muy buenos días a todos. La verdad se siente bien, pero se siente raro. 2 años y medio después, no, Rafa. no habíamos estado juntos en 2 años. No, sí, fácil. Así que me da mucho gusto que hoy tengamos mesa completa aquí. Y bueno, arrancamos con un tema además particularmente relevante en la agenda pública. Esta semana, usted lo sabe, ha estado marcada por el homicidio de 2 sacerdotes jesuitas, un guía de turista allá en Chihuahua, y que ha provocado, y yo quisiera empezar por ahí, Javier, lo que en mi impresión es un parteaguas en la conversación pública, un parteaguas que tiene que ver no solo con las expresiones de los propios jesuitas, aunque hoy buena parte de los diarios traen las declaraciones del río de sangre que destacó ayer el padre provincial de los jesuitas en México, pero un parteaguas que me parece que se ha enterado mucha gente, menos el gobierno federal, que no está reaccionando al tamaño de lo que ocurrió, no por lo que ocurrió, sino por lo que simboliza además. Mira, cada semana durante los últimos meses ha habido eventos muy dramáticos en temas de seguridad. Sí. La semana pasada, por solo recordar uno, tenemos esas imágenes de 50 pistoleros con armas largas recorriendo el pueblo mágico también de San Cristóbal de las Casas. Era una disputa por el control de los mercados públicos. Escenas dantescas, escenas de guerra, básicamente. Pero el tema de los jesuitas sí fue un tema que conmocionó a todo el país. Y lo conmocionó porque otro pueblo mágico, en la Sierra Tarahumara, donde unos religiosos auxiliando a un herido, rematan al herido, luego matan a los jesuitas en el atrio de la iglesia. Todo el mundo sabía que eran los jesuitas, y además se llevan los cuerpos. O sea, ves la impunidad tras impunidad tras impunidad, y creo que el crimen en sí pues choqueó, escandalizó a todo el país. Y después hubo una comunicación firme y sostenida de los jesuitas que se hizo eco en todo lo que estábamos viendo. Entonces, en general, te diría que sí, fue un tema que cimbró en el entorno tan complejo que hay, pero además dejó ver la ineptitud, primero del gobierno estatal, que casi decía que era un crimen circunstancial, dijo la gobernadora, y también la ineficacia del gobierno federal en la misma semana cuando el gobierno acepta 29,100 muertos durante el mes de mayo, una cifra altísima. Y a pesar de los propios muertos que te cuenta el gobierno federal y de estas imágenes dantescas y crímenes horripilantes en todo el país, el rechazo a verificar, a corregir la estrategia de seguridad. Así es, Claudio. Bueno, tres estampas de estas narrativas, diría yo, de la impunidad en México, porque lo que conecta este hecho es una vez más, otra vez más, asesinatos que pareciera que no reciben justicia en términos legales. 3 ángulos narrativas. Primero, muestra contundentemente que la narrativa del presidente, abrazos no balazos, y sus acciones, que destacan 2, las reuniones matutinas del Consejo de Seguridad y la militarización de la Guardia Nacional, son inútiles, por decirlo menos. No han servido para nada en términos de combatir una problemática que sufrimos todos los días, ciudadanos desde el norte, desde la frontera norte hasta la frontera sur del país. Segundo ángulo que me parece que es relevante es, constituye, creo, el surgimiento de un poder moral, no político, que otra vez reta al presidente en términos de su planteamiento estratégico en materia de seguridad. Y reta la supuesta exclusividad moral del presidente. Y aquí me parece que si vamos a ver repetido otra vez la historia, Mario, de padres y madres de niños con cáncer, de científicas, científicos, personal médico, de veras vamos también a creer o a decir que hay un complot en esta situación por parte de los sacerdotes jesuitas. ¿Serán capaces de decir que los sacerdotes andaban en malos pasos? Porque hay que decir una cosa, el sistema jesuita y los sacerdotes jesuitas decidieron vivir y morir como viven esas comunidades y como mueren en esas comunidades. El sistema jesuita está presente ahí, en la Sierra Tarahumara, pero también está presente en Oaxaca, en Chiapas y también en Iztapalapa, en Chalco, llevando paz, llevando, me parece, también trabajo a estas comunidades. Entonces, sería terrible que hubiera un discurso, digamos, en cuestionamiento de este trabajo. Y en tercer lugar, esto no es un hecho aislado. Me parece que es contundente cómo, digamos, se está formando una especie de ecosistema de impunidad en México.
donde pareciera que entonces el mensaje es no pasa nada. Y es un mensaje muy peligroso, porque entonces es un permiso fáctico, Javier, para decir, pues a matar, violar, asesinar, secuestrar. ¿En serio las autoridades de este país no ven la conexión de este ecosistema con que alguien, por ejemplo, se atreva a asesinar a otra persona en un restaurante de la Ciudad de México? Si no vemos estas conexiones entre, digamos, un ecosistema de impunidad vale, claro, y el hecho concreto de una persona que decide violar la ley porque no pasa nada. De acuerdo. Rafael. Mira, yo veo algo sumamente grave en la manera como se están desenvolviendo los acontecimientos. Creo que lo peor del gobierno no es su falta de resultados, que ya sería gravísimo, sino la agudización de los problemas que quiso resolver, que prometió resolver. Una de las grandes promesas de la campaña de este gobierno, del presidente de la República, fue: vamos a pacificar a México. Y México no se ha pacificado. No solamente no se ha pacificado, sino que la violencia se ha extendido a campos donde antes no existía de esa manera. Y hay un extravío de la lógica. La lógica dice que si yo quiero resolver un problema mediante este procedimiento, y el problema crece, claro, mi procedimiento no está bien, no funciona. Claro. La realidad me lo está diciendo. No son los críticos, no es el señor Claudio, no es el señor Javier, no es este programa. No, es la realidad. Pero tú niegas la realidad porque darle la razón a la realidad sería darle la razón a tus adversarios. Y eso no lo vas a permitir porque no te lo tolera tu soberbia. Ese es el problema de fondo. Entonces, hay una permanente tensión entre el discurso y el cinismo. No es posible que cuando el país está metido en una discusión ahora más colectiva que en ningunos otros periodos anteriores, el presidente no encuentre mejor rostro hacia la sociedad que irse a jugar béisbol. Yo por ahí quiero retomar también. Entonces, bueno, pues, o sea, no está pasando nada. Así es. Lo único que está pasando es que yo macaneo. Del verbo macanear, del verbo yo le pego a la pelota, que es lo que en el fondo me interesa. Sí, yo creo que al presidente, que en otros momentos se le ha señalado como alguien muy cercano a la gente, hoy veo una desconexión completa. Entiendo en una estrategia que me parece de protección, poco responsable, pero la entiendo en la estrategia de si yo no hablo más del tema, si yo coloco otros asuntos, pues la conversación cambia. Se va para otra parte. Pero lo veo en el presidente y lo veo en sus colaboradores. Esto de la sucesión anticipada, creo que tiende a los precandidatos mandando un mensaje, me parece muy equivocado, donde si desde que son precandidatos son incapaces de conectar con la gente, pues ¿qué pretenden comunicar si aspiran a llegar a la presidencia, no? El cumpleaños de la y además, no, y si aparte de todo, son incapaces de cumplir con la ley, que después van a jurar, pues gane el que gane, que van a cumplir, ya están violando todas las cosas de las cosas anticipadas de campaña, gastos, bardas, camiones, acarreados, todo ya es una orgía de violaciones de la ley. Populismo aspiracional. Y yo decía, a ver, lleva el presidente 4 años con la mirada hacia atrás, ¿no? Sobre todo al sexenio de Calderón. Bueno, saltándose el de Peña. Saltándose de Peña. Y luego los últimos 2 parece que nos vamos a pasar hablando del futuro, del 2024. Y del presente, ¿a qué hora nos vamos a sentar a platicar? A ver, Javier. La tienen muy difícil las 3 corcholatas de Morena, porque los 3 tienen cargos muy relevantes. Gobernación, pues es la gobernadora del país. La jefa de gobierno, la Ciudad de México, y el canciller, pues toda relación exterior. Estamos bastante aislados. Y las armas, y el exterior, migración. Entonces son 3 temas muy delicados, donde además suma la inseguridad, la falta, digamos, crecimiento económico, la inflación. El tema está muy complejo para que durante 2 años y fracción se la pasen ellos de gira, de show, desentendiéndose de su labor. Creo que la tienen muy complicada, creo que es un error de ellos, pero también con el gobierno no centrarse en temas de fondo de la gente. Creo que hay una buena popularidad el día de hoy del gobierno, pero cada vez que hay crisis es más fehaciente
que no logran resolverlas. De hecho, no han resuelto ni una. Entonces sí creo que es muy... Los aviones, la de la inflación. La de los aviones, la de la inflación, la seguridad, el empleo, el cobro de la deuda por sistemas sociales, el internet para todos, o sea, y la realidad te alcanza. Entonces a mí me temo que los siguientes 2 años, a pesar que el presidente dijo que eran 2 grandes años, yo veo 2 años, parte por factores internos y parte por factores externos, muy complicado. De acuerdo, Claudio. Sí, yo sobre este tema diría que tienen dos elementos, ¿no? Esta como trabajo de espectacularización de lo que hacen, de llamar la atención, parecieran más bien actores, ¿no? Que están haciendo un performance enfrente de nosotros más que haciendo su trabajo. Sí. Pero el otro tema es la violación a la ley, Javier. Aquí tú eres el experto en esa materia. Aguas, porque una de las requisitos para ser candidato presidencial es tener un modo honesto de vivir. Y por ahí andan unos rumores, Javier, de que pues esto podría constituir una manera, estas violaciones sistemáticas a la ley de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto o de Marcelo Ebrard, al estar haciendo actos anticipados de campaña, pudieran perder este atributo de tener un modo honesto de vivir. ¿Será o no será? Bueno, ya es una sentencia del Tribunal Electoral. Si vuelven a acumular faltas en el siguiente proceso electoral que arranca en diciembre por Estado de México y Coahuila, sí podrían estar en ese supuesto de perder, digamos, la posibilidad de acceder a cualquier candidatura pública. Pero ya ellos, preocupados por eso y por seguir violando la ley, ya presentaron en la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para tratar de neutralizar ello. Lo que deja ver que lo que se quiere hacer es hacer campaña y violar la ley, no cumplir. Entonces hay que cambiar la ley para no violar la ley. Es el recurso permanente de este gobierno. En vez de cumplir la ley, cambio la ley para que la ley cumpla conmigo, si no yo con ella. Lo hicieron con Paco Ignacio Táez, lo han hecho desde... Claro, y aparte de todo, es vivir fuera de la realidad tiene varias expresiones. Y una de ellas es vivir fuera del tiempo. O sea, la esquizofrenia no conoce tiempo. El tiempo del esquizofrénico es el que él quiera. Eso que lo explique mejor que yo un psiquiatra. Entonces, tenemos un problema hoy gravísimo que deberíamos resolver. Y en vez de eso, hacemos una cosa que así se llama: Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el acceso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, entre las 8 y las 10 de la mañana. Solo eso les faltó. ¿Y eso sirve para qué? Para confrontar al ejército, una vez más, contra un grupo social de los hijos de los guerrilleros y todo, y hacer el muro del deber patriótico cumplido con la sangre derramada de los soldados. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Llevando a las familias. Y con Rosario Piedra Ibarra aplaudiéndole a probablemente las personas que combatió su mamá. Bueno, ¿Qué necesidad hay de eso cuando el problema de los muertos de hoy debería de ser de mayor necesidad de solución urgente, cotidiana, ahorita, en este momento? Hoy, resolvamos hoy lo de hoy. Y si después tenemos tiempo de sobra para despilfarrarlo en comisiones de la verdad, que es la octava que hacen para acabarla de amolar, entonces ya veremos si nos ajustamos al pasado. España nos ha dado un ejemplo de eso en los primeros años del acceso a la democracia. Dijeron, a ver, aquí todo el mundo se espera, vamos a dejarlo de la guerra civil allá en el pasado de los años 30, de 36 a 39, y ahorita vamos a reconstruir este país por una vía democrática. Y después, pues 25 años después, sacaron el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, que lo debieron haber clausurado, o se lo debieron haber vendido a Disney, o hubieran hecho ahí la premier del Caníbal. Bueno, que por cierto vamos a platicar ese tema ahora. Pues vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Yo creo que el tema ha durado todos estos días en el centro de la agenda pública.
vamos a ver la semana que sigue. Vamos a ver sobre todo las respuestas de los diferentes actores. Rafael, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Gracias. Y simplemente un tema optimista. Sí. La marcha de ayer del orgullo que convocó a alrededor de un cuarto millón de personas, de acuerdo con las autoridades. Eso, que salgan las personas a defender y celebrar sus derechos, es algo positivo. Yo creo que sí, y el contraste con lo que pasa en Estados Unidos. Ya platicaré. Exactamente. Bueno, gracias. ¿Te Gracias. quedas, Javier? Claro que sí. Perfecto, gracias. Vamos a la pausa.